Bienvenidos a una nueva edición de Voluntariado Más Online. Hoy estamos compartiendo con el señor Sergio Martínez, que nos va a estar hablando sobre Palabra de Vida y el proyecto educativo GoPlay Plus. Quédense con nosotros. Muy buenas tardes, nos encontramos hoy con el señor Sergio Martínez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Isabela por este tiempo. Es un honor poder estar contigo y también con Priscila, que está aquí también en esta mesa. Sí, nos encontramos con otro miembro del equipo. Pri, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Muchísimas gracias, querido Sergio, por estar en una entrevista más de Voluntariado Más. Entonces, como mi primera pregunta tengo, ¿cómo se dio cuenta usted que su llamado era servir a la comunidad? Bueno, yo no puedo dividir mi llamado a la comunidad con lo que es la fe, ¿no? En algún momento, como joven, tenía sueños. Cuando uno sale de la adolescencia en un periodo de hábitos y va a entrar en la universidad, tiene metas, ¿no? Metas de una carrera, metas de casarse, metas de desarrollar un proyecto, ¿no? Y en esos años de mi juventud, justamente con quienes soy mi esposa y era una amiga, trabajábamos con las minorías, los barrios más carenciados. Ella es asistente social y nos enfocamos en el trabajo ahí, no solo por las necesidades materiales que tenían las personas, sino también a través de la fe. Y esto entiendo que Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo también: yo no he venido a ricos sino a pobres. Entonces tenemos en la persona de Jesucristo el ejemplo, nuestra referencia máxima, y no se trata de una religión con Dios, sino de una relación con Dios que afecta a toda nuestra manera de vivir, ¿no? Tanto en lo profesional como también en nuestro impacto comunitario. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí radica todo. Entonces no hay distinción, sino el deseo profundo de ser un beneficio al que está al lado mío. Bastante profundo y se nota la relación entre la fe, la religión y la comunidad. Entonces, quisiera saber qué es Palabra de Vida y qué actividades realizan ustedes. Bueno, te cuento Palabra de Vida. Casi 80 años atrás, un grupo de jóvenes se levanta un movimiento increíble de jóvenes muy inquietos ahí en los Estados Unidos. Uno de ellos era Jack Wilson y el otro era también Billy Graham, ¿no? Muy conocido a nivel mundial. Jóvenes que tenían un interés por la juventud y querían llevar el mensaje este de fe. Así que en las calles de Nueva York nacieron a través de jóvenes evangélicos preparados. Muchos de ellos eran profesionales, músicos. Jack Wilson era un trompetista, trabajaba en la bolsa de los Estados Unidos. Así que comienza este movimiento, vamos a decir, arrollador, porque comienzan también con campañas, con rallies, con deportes, con campamentos, ¿no? Esto de los campamentos fue tal el impacto que no solo llegó a Latinoamérica, sino a toda Europa. Hoy Palabra de Vida está en casi 100 países del mundo, donde tiene casas de colonia, campamentos en todo el mundo. También tiene escuelas bíblicas en todo el mundo, seminarios, y también en muchos lugares tiene escuelas de educación primaria, secundaria, como lo es en Argentina y en muchos otros lugares, como el Garden Kingdom, ¿no? Así que es un ministerio increíble, trabajando con niños, trabajando con jóvenes y también con universitarios en el mundo entero. Increíble, el movimiento es enorme, llegó a todos lados. Acá en Paraguay, ¿ustedes tienen campamentos? Sí, bueno, acá tengo el dato. Tenemos ahí a nuestro amigo Reisi Acevedo, un gran amigo. Te cuento, yo aparte de dirigir Palabra de Vida Argentina, estoy a cargo como regional de Palabra de Vida Sudamérica. Así que ahí estamos trabajando con un hermoso joven paraguayo que es el director de Palabra de Vida Paraguay y tiene un entusiasmo. Su padre fue uno de los fundadores, un entusiasmo enorme también por llegar con la causa, él le llama así, con la causa a todo Paraguay. Y ahí el campamento de 2022 va a comenzar ahora en verano, si Dios quiere. Ellos tienen una propiedad nueva, así después de muchos años. Dios le ha concedido una propiedad hermosa, así que esto es una buena noticia para todo Paraguay y para toda la juventud paraguaya.
Sí, así es. Ojalá se realice un campamento después de una pandemia. Es algo que se quiere, ¿verdad? Queremos llegar a eso, a una normalidad, a una esperanza después de la pandemia, de los tiempos difíciles, y más si es enfocado hacia los jóvenes. Es algo muy lindo. Entonces, otra pregunta, ya saliendo un poquito. Tengo entendido que usted viajó mucho gracias a su vocación. Como usted dijo, es de Argentina y está dirigiendo todo lo que es Latinoamérica también. Entonces, quisiera saber si tiene alguna experiencia que le haya quedado marcada en su vida. Hay en nuestra vocación hay algo lindo, ¿no? Uno siente un llamado a la vocación. Y cuando uno siente un llamado va siguiendo en pos de un objetivo. Y yo recuerdo haber hecho mi primer año en la universidad en la UBA, en Buenos Aires, de arquitectura. Hice un año, después hice 4 años de teología y después me dediqué al mundo de los negocios. Pensaba volver a la universidad y ahí me transformé en un hombre de negocios hasta los 30 años. Y mirá qué humor que tiene la vida, porque estaba en mi luna de miel. Y esto a los jóvenes les gusta, cuando hablamos de la luna de miel. En mi luna de miel fue donde yo sentí, juntamente con Nancy, que es mi esposa, un llamado de dejarlo todo. Era un hombre de negocio, me iba muy bien. Lo dejamos todo y nos fuimos a Portugal. Y siempre digo, he vivido de prestado por vocación. La vocación no tiene precio, no tiene que ver con cosas, tiene que ver con alcanzar sueños. Te realizas con lo poco te conformas, en lo poco ves riqueza, en lo sencillo. Algunos me dijeron, después de haber vivido en Portugal, estar un año en los Estados Unidos, recorrer toda Europa, vivir en España, dice, ¿cuál fue la mayor? Dice, ¿cómo cambiaste de venir de Europa a venir a Argentina? Digo, en la pobreza hay belleza, porque no se trata de cosas, sino se trata de no ver las cosas por lo que son, sino por lo que Dios puede hacer. Así que te cuento, nos fuimos a Portugal y en Portugal fuimos para morir directamente ahí. Ahí comenzamos a trabajar, después de nuestros 30 y 28 mi esposa, con las comunidades lusófonas africanas que venían después de posguerra. Así que ahí hacíamos campamentos hermosos. Para mí fue una pasión poder, juntamente con mi esposa, no sabíamos el idioma, que no es como el brasilero, es mucho más cerrado, como el español de España, mucho más arcaico, ¿no? Entonces, te tiro una nomás. Cuando uno dice te amo, más o menos parecido, ¿no? Pero en Portugal, portugués de Portugal, es amo-te. Entonces, es el prefijo al final, y todo esto para mí, muchacho que solo sabía hablar español argentino, castellano, nos costó, y después de los 30 años para ustedes es más fácil, pero ya para un hombre de 30 ya es más difícil aprender idioma. Mira, fue una riqueza, porque nacieron mis hijos nos hablaban sus primeras palabras en portugués, su escuela fue en portugués, así que comenzás a comprender que hay una lengua, un vehicular para contactarte con tu prójimo que se transforma en la lengua de tu corazón. Se une la vocación con el objetivo y lo vehicular que es la lengua. No podés ir a un lugar si no sabes la lengua. Y bueno, al principio me equivocaba mucho hasta que conseguí hablar como un portugués. Entonces, cuando vos te sentís, uno dice, ¿cómo hablar portugués perfecto? Y tenés que comenzar a imitar al portugués. Así que como habla Cristiano Ronaldo, tuve que comenzar a hablar como él. Y después de algunos años sentí que eso era una riqueza, un idioma, algo más. No tenía que ver con una profesión, tenía que ver con una herramienta vehicular para cumplir la vocación. Así que después de haber servido a las comunidades quizás africanas que habían venido sabes que hay 5 países lusófonos en África, como lo es Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Espíritu, después tenemos Angola y Mozambique, que son los más fuertes. Ellos hablan portugués, fueron colonizados por los portugueses, después fueron libres, hoy son independientes. Entonces toda esa gente vino y se asentó en Portugal después de la guerra. Así que fue una experiencia maravillosa. Ese fue nuestros primeros 10 años. Llegué a los 40. Intermedio ahí, nos fuimos a Estados Unidos, una lengua mucho más lineal, mucho más puntual, con menos declinaciones verbales, por lo tanto es más sencillo el pensamiento. Eso no implica que no sea profundo. Nosotros tenemos 24 declinaciones verbales, los griegos tienen 27 y los americanos, sajones, tienen menos, por lo tanto no es una lengua romántica, es una lengua más sencilla, sajona, ¿no? Como los alemanes, como otros. Entonces, eso para nosotros fue
te estoy contando esto de mi experiencia, ¿no? Esto no lo sabía yo. Entonces, procesé la experiencia con mi esposa, mis hijos, y bueno, después estuvimos en Estados Unidos y después fuimos al otro lado de Europa, ¿no? Portugal es muy católico, mucho más tradicional, y fuimos a una España, Cataluña, mucho más abierta, mucho más liberal, ¿no? Así que esa fue nuestra tercera experiencia de movernos de país en país, y te puedo contar muchas cosas ahí. Se nota que pasaron por muchas cosas. Es increíble hablar con alguien que ha vivido tanto, porque hay muchas cosas que vas conociendo en el ruedo que después cuando contabas había sido, hay muchas otras personas que tampoco sabían de eso, entonces es no disfrutar. Y tenés razón, para aprender un idioma, para saltar a lo desconocido, hay que tener nomás las ganas y el deseo de salir ¿Sabes? adelante. Isabela, es lindo porque yo mi vocabulario lo tenía solo en español y de pronto se duplica en portugués y tengo 2 diccionarios en la cabeza hoy. No implica que sé todas las palabras, ni mucho menos, ¿no? Soy una persona muy limitada, pero como que la vida se te expande, y el sentido y el proceso de pensamiento, la comprensión de la gente, la paciencia, la dignidad por el otro, el no juzgar, el no tener prejuicios, todo eso se va ampliando y uno dice, wow, aunque uno tenga una personalidad a veces de italiano, aprendió en la vida a no tener prejuicios de la gente. Detrás de una lengua, detrás de una forma de vivir, hay riqueza, y ahí hay que llegar con la vocación. Ujú. Y una pregunta, ahora también otra vez saliendo un poquito del tema, pero Dale. adentrándonos en otros proyectos que usted tiene. Tengo entendido que tiene proyectos educativos acá en Paraguay y que uno de ellos se llama Go Play Plus. ¿Será que nos Ok. puede comentar un poco sobre eso? Bueno, GoPlay Plus es resultado de mamá y papá involucrándose en la escuela pública con sus hijos, ¿eh? O sea, eso fue el acompañar a mi hija y a mis hijos en la escuela pública. Entonces nos metimos ahí y vimos que había necesidad también de poder como papá enseñar valores en medio de una sociedad pluralista. Sin tener prejuicios, sin juzgar, lo que hicimos es estudiar. Y ahí estudiamos un cursillo lindo con salida laboral, y yo para dirigir los campamentos tuve que estudiar a través de diferentes establecimientos educativos que están aprobados por el Estado, que es como si fuera una suerte de asistente social, menos horas, pero no deja de ser poco, ¿no? Ahí entonces estudiamos educación en tiempo libre para la niñez y para la juventud. Y esto nos dio a nosotros una apertura para entrar a las escuelas. Creamos proyectos educativos extracurriculares que después las escuelas lo toman como parte del currículum. Ahí nació entonces después en un proyecto, por ejemplo, en la escuela, llegamos con mis compañeros de trabajo, y algo que hacemos en los campamentos, que son los juegos. Ahí Pablo debe conocer y debe acordarse del Mufa Pufa, más chiquito. Entonces lo que hicimos a través de los juegos es enseñar valores. No era jugar por jugar, sino era procesar lo que estamos jugando en equipo. Entonces hablamos, por ejemplo, de confianza, de fe, de liderazgo en la escuela. Y esto comenzó con chicos de 10 y 11 años en la escuela. Entonces la profesora, cuando vio esto, dijo, wow. Y ahí es la primera incursión. Y me dice, ¿cuánto cuesta contratar Palabra Vida? Digo, nada. La escuela invierte en mis hijos, yo invierto en la escuela. ¿Cómo es eso? Acá se cobra todo. Bueno, me digo, esta vez no vamos a cobrar. Entonces ahí comienza el primer proyecto. Por ejemplo, el objetivo fue cómo superar las notas del trimestre. Y esto fue muy importante. Entonces dijimos, la nota del trimestre no se supera individualmente, sino colectivamente. Entonces, busquemos quién es el líder en el aula, en la clase. Vos buscaría al que habla más, buscaría al más simpático, buscaría a la persona que es más, que tiene más expertise, ¿no? O sea, que es la persona que más se ve. Y yo digo, vamos a comprobar que muchas veces no es así. Así que hice, usando un disparador pedagógico, utilizamos un proceso, y a través del proceso nos dimos cuenta que el chico más callado, a través de una... Bueno, no lo voy a contar porque lo quiero hacer en Paraguay, pero es un disparador pedagógico donde vos cegás los ojos de todos los chicos, y a través de ese juego nadie se puede hablar, se tienen que ordenar del 1 al 10 o del 1 al 15 según la fila. Y no es el que más grita, no es el más nervioso, es el más cauto. Y el más cauto
es el que menos habla, pero en un naufragio, porque a veces parece que en los adolescentes cuando la nota va mal y parece que no cursamos, no vamos a pasar el curso, viene toda aquella ansiedad y depresión y bueno, tantas cosas que se producen frente a un desafío, nos dimos cuenta que se necesita calma y se necesita trabajar en equipo. Entonces, ¿sabes quién ordenó todo? Fue el chico que menos hablaba, el más silencioso, que tenía las notas mayores. Y él tuvo que ordenar en eso a latinos, a europeos, a gente del mundo árabe, o sea, muchas genias en 25 jovencitos dentro de un aula. Y ahí aprendimos que él era el líder para que los demás que estaban bajo en las notas pudieran llegar a su máximo. Y su máximo a veces no es 10, sino es a poder aprobar, ¿no? Y bueno, eso fue una gran lección. Ahí comenzó la idea de Go Play. En inglés es vamos a jugar. Y ahí creamos, después de ese programa, o de esa experiencia, creamos un programa que digamos Go Play Plus, más. Entonces, ¿cuál era? Enseñar, integrar y divertirnos, jugar, ¿no? Entonces, a través de la lengua inglesa, como si fuera un paraguas, ¿no? Como like umbrella, diríamos en inglés, como un paraguas, ahí pudimos, a través de diferentes formas pedagógicas, utilizando jóvenes universitarios de los Estados Unidos que venían a visitar, utilizamos este programa. Y la idea era cubrir la educación, proteger a los profesores. Y te digo, había experiencias increíbles donde la directora y los profesores de la escuela lloraban. Y mi pregunta siempre era, digo, ¿qué pasaría si un hospital no tuviera médicos? Y todos decían, y la gente no se sanaría. Ok. Y una biblioteca sin libros, nadie aprendería. Y una escuela sin profesores sería un caos. Así que tenemos que proteger a los profesores y a la educación con buenos valores y con buenas formas de vivir. Así que es muy divertido porque se termina cantando también la lengua inglesa, aprenden a saludarse los nombres, pero a través de cuatro estaciones, ellos van rotando y es impresionante lo que se crea en la tensión, en el silencio. Yo decía, silencio, atención, respeto para poder aprender. Y los profesores, te pueden imaginar que en medio de tanta ebullición, ver 70 niños no hablando y aprendiendo, dicen, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, la vocación, Isabela, Priscila, lo es todo. Cuando lo haces con alegría, cuando lo haces con sentido de causa, todo se cambia, todo se revoluciona. Y la gente empieza a apreciar que tu fe no es una religión, sino que es auténtica. Entonces, Jesús decía, mientras estoy en el mundo, mientras están en nosotros, somos luz del mundo. Y de eso se trata el ser un cristiano que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, no en la religión, no en las formas. Entonces, vos llegás a una escuela y no tenés prejuicios. Lo que querés es desarrollar tu vocación. Así que para mí es un gusto poder contarles estas cosas, ¿eh? Y un placer. Así que les agradezco. Soy un privilegiado. No, gracias a usted. Este movimiento, este proyecto Go Play Plus, realmente suena innovador, algo que muchas escuelas necesitan, más que nada las escuelas públicas, ¿verdad? Donde se está viendo que hay profesores saliendo a la calle a protestar porque las cosas no están bien. Entonces, algo así que mueva a los chicos, que motive también no solo a los alumnos, sino a los profesores, es muy bueno, es muy lindo. Entonces, ahora, ¿Sabes? disculpe, ¿sí? No, te quería contar solo un testimonio. Hay un chico, Bakari era chico que venía de Senegal, también un chico que venía musulmán, ¿no? Era compañero de mi hija, juega al fútbol casi profesional, un chico que le han hecho contrato, un muy buen jugador de fútbol. Él se acordaba y me decía, Bakari, ¿no? Es africano, y era terrible, las profesoras no sabían qué hacer. Yo me acuerdo que lo tomé, lo puse en el centro y lo honré. Y cambió todo, todo se silenció, él consiguió completar el proceso pedagógico. Hoy es un jugador que tiene mucho futuro y él el otro día me escribió, me dice, al papá de Noemí, nunca más me olvido de los juegos en el Pallerola en la escuela, ¿no? Entonces hay algo que queda marcado en la vida de ellos y eso para mí es el gozo, ¿no? Es la alegría que... Así que no los robo tiempo. Seguimos entonces. No, por entonces, si alguien quisiera ser parte o ayudar a Palabra de Vida o al proyecto Go Play Plus, ¿dónde podrían contactar y a quién?
Bueno, primeramente, ya que estamos hablando desde Paraguay, ustedes podrían contactarse con Palabra de Vida Paraguay. Ahí, si van a la web de Palabra de Vida Paraguay, es www.p-y.org. Esto sería la página web. El número que pueden contactar ahí también por WhatsApp es el +595-992-280055, que después va a aparecer en pantalla seguramente. Y el Instagram también de ellos es el @b_Paraguay. Y si quisieran alguna información en cuanto a mi persona, mi email es sergiomartinez@wol.org, que es la Dirección Internacional de Palabra de Vida de Word of Life. Y si quieren contactarme por Instagram, personal, sería @SergioMartinezGo, G-O, ¿ok? Y en cuanto al proyecto de GoPlay Plus, todavía no lo lanzamos en Latinoamérica, porque por la pandemia llegamos con esa idea, pero una vez que lance todo esto, lo vamos a hacer en Latinoamérica y seguramente va a ser un éxito ahí en Paraguay. Lo vamos a hacer a través de la educación y a través de la lengua inglesa, pero con la idea vocacional de poder ser una herramienta útil para la educación también. Así que cuenten con nosotros. Así mismo, ojalá llegue pronto. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy, por sus experiencias, todo lo que nos dijo. Los mensajes fueron muy certeros y resuenan con nosotros los jóvenes y esperemos tenerlo de vuelta. Bueno, estoy a la disposición de ustedes y muchas gracias Isabela, muchas gracias Priscila y muchas gracias profesor Pablo por la invitación y poder estar en nuestra amada Paraguay, aunque sea por Zoom. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias a vos por estar en esta entrevista de voluntariado más. Aprendí muchísimo y muy interesante todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio, querido, por tu tiempo. Realmente esta entrevista es un pincelazo de lo que realmente haces, lo que realmente hacen en Argentina y en Sudamérica y en el mundo, a través del Ministerio de Palabra de Vida Internacional y a través de un libro que ha cambiado en el pasado y sigue cambiando en el presente y continuará en el futuro las vidas de forma positiva de tantos hombres, mujeres y niños, como lo es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todos los programas y muchos otros y todas las actividades finalmente tienen un eje central, que es este que acabo de mencionar. Así que muy contento contigo, con todo el equipo y bueno, puertas marcando pasos, las puertas de la Fundación del programa Voluntariado Más van a estar siempre abiertas para vos y para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y estamos para ayudarles en aquello que sea necesario, llevando la esperanza que contiene las buenas noticias del Evangelio, que eso es Evangelio, las buenas noticias en materia de conciencia y reflexión, y transforma, como dijo alguien, la cabeza y los pies. Porque una buena noticia que afecta cambia el sentido de la vida, y eso es lo que ha hecho Jesucristo, cambió completamente nuestra manera de pensar, que esos son principios que nos dio a través de la palabra de Dios, del libro sagrado de Dios. Cambió nuestra manera de pensar y de estar en la vida, pero cambió el rumbo, ¿no? Hay una esperanza y algo lindo para los jóvenes. Termino con esto. En Jesús la muerte no es el final de la vida, sino es parte de la vida. Tenemos una proyección eterna y eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos y muchas gracias a la audiencia también. Nos vemos. Chao, Chao. Muchas gracias a la audiencia por haberse quedado con nosotros. Agradecemos también a la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción por todo su apoyo, así como también al Hotel Excelsior, Agua Nevado y Solarizo Semijoyas. Muchas gracias a todos. Y recuerden, si algún día quieren ser parte de Voluntariado Más, el espacio que les hace bien, pueden comunicarse con estas redes sociales.